Bienvenidos a Edificándonos, a esta serie de estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo. El objetivo de estas lecciones es que usted pueda conocer e identificar qué dicen las Escrituras sobre el Espíritu Santo, cómo es revelado en las páginas de la Biblia. Cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, necesitamos indudablemente responder algunas preguntas sobre el tema. Necesitamos conocer lo que dicen algunos sobre este tema. Hay quienes piensan que es similar a una fuerza Jedi. Para quienes nos gusta la saga de Star Wars, la fuerza venía a través de los famosos midichlorianos, permitiendo a ciertos seres usar las fuerzas si era lo suficientemente sensible a sus poderes. ¿Será esto semejante al Espíritu Santo? Hay otros que creen que es algo parecido a un campo magnético, un campo que está presente pero no lo podemos ver. Hay otros que piensan que es una especie de energía, como la energía eléctrica, la que tenemos en casa. ¿Qué piensan algunos grupos religiosos? Los testigos de Jehová mencionan que el Espíritu Santo es lo siguiente. El Espíritu Santo de Dios es su poder, o fuerza, en acción, dicen, usando Miqueas capítulo 3, versículo 8 y Lucas capítulo 1, versículo 31. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. Esto fue extraído de la página de los Testigos de Jehová. ¿No les parece muy similar a las declaraciones que vimos antes de lo que piensan algunas personas que desconocen las Escrituras? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y en este caso, ¿qué dice el significado de la palabra? Según Vine, en el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, dice que espíritu significa neuma. Primariamente denota viento, relacionado con neo, respirar, soplar. También aliento, luego especialmente el espíritu que, como el viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Neuma, de donde viene una palabra muy conocida por todos nosotros. Neumático. Neumático. Un dato relevante a tener en consideración es que en las Escrituras se menciona en más de 320 veces el Espíritu. En el Antiguo Testamento 91 veces. En el Nuevo Testamento 230 veces. Un total de 321 veces. Esto nos da una luz de que debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra y revisar exactamente qué dice la Biblia sobre este tema. Debemos dejar de lado lo que pensamos, creemos u opinamos y dejar en definitiva que la Biblia hable. Es deber de todo cristiano estar preparados. Veamos el consejo del apóstol Pedro cuando en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos enseña lo siguiente. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. La exhortación del apóstol Pedro es estar siempre preparado para presentar defensa de la fe. Note que dice siempre, no dice a veces. Es un trabajo que tenemos que hacer. Debemos estudiar lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. Es un punto importantísimo que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar. Hay mucha confusión. El mundo tiene mucha confusión sobre esto, especialmente entre los grupos religiosos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Nunca olvidemos que todo lo que el hombre sabe en cuanto al Espíritu de Dios lo sabe por medio de lo que la Biblia dice. La Biblia revela todo acerca del Espíritu Santo, no según lo que dice algún pastor, reverendo, predicador o sacerdote, sino lo que la Biblia ha revelado. Todo aquel que se acerque a la palabra con un corazón sincero y abierto a la enseñanza podrá entenderlo. No es para personas especiales o iluminados que tienen cierto acceso a cierta información secreta. No, todo está disponible a
toda persona que lea la palabra de Dios. Cualquier otra idea distinta a lo revelado en las Escrituras es simplemente invento humano. Debemos acercarnos a la Biblia y tener cuidado de no sobrepasar lo escrito, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Que debemos aprender a no sobrepasar lo que está escrito. La Biblia revela lo que el Espíritu Santo es. Es una personalidad. Vamos a revisar juntos las Escrituras y ver cuál es la naturaleza del Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es la de un ser inteligente. Veamos algunos ejemplos que afirman esta revelación. No tiene carne ni sangre. El Señor Jesús, en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 39, le dijo a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué les dijo el Señor? Que lo palparan y que lo vieran. Y explica que un espíritu no tiene carne ni hueso ni tampoco sangre. El Espíritu Santo es de esta esencia. No tiene carne ni hueso. Además, el Espíritu Santo intercede por otros. En Romanos capítulo 8, versículo 27, el apóstol Pablo señala lo siguiente: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por los santos. ¿Esto lo puede hacer una fuerza? No. Esto lo puede hacer simplemente el Espíritu Santo porque es un ser inteligente. Él intercede por los santos. Además tiene voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El apóstol Pablo está hablando en este capítulo sobre los dones espirituales y está enseñando una gran verdad que muchos no quieren oír en este siglo. Es que el Espíritu Santo reparte los dones individualmente, no colectivamente. Dice que los reparte individualmente a cada uno según qué cosa, la voluntad de Él. No sacan nada, algunos levantando las manos, pidiendo que se le impongan las manos sobre la cabeza, orando, llorando por tener algún don espiritual, cuando la palabra del Señor dice aquí en 1 Corintios que es según la voluntad del Espíritu, no según nuestra voluntad. Según la voluntad de Él, tiene su propia voluntad. El Espíritu Santo también puede comunicarse, como dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice, el Espíritu se comunica, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El Espíritu dice, es un ser inteligente. También puede prohibir, como le sucedió al apóstol Pablo. Dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo prohibió a Pablo y a los hermanos que le acompañaban ir a cierta región, les impidió que hablaran la palabra en ese sector de Asia. El Espíritu Santo puede testimoniar, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Afirma el apóstol
que los cristianos que se han arrepentido y han muerto con Cristo yendo a las aguas del bautismo son hijos. Y entonces Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a nuestros corazones, clamando Abba Padre, dando testimonio efectivamente de que somos hijos y podemos decir Padre mío, Abba Padre. El Espíritu Santo puede enseñar. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús prometió lo siguiente a los apóstoles: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué hará? Os enseñará todas las cosas. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñar específicamente todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. ¿A quién le habló? A los apóstoles. El Espíritu Santo también puede ser blasfemado. En Mateo capítulo 12, versículo 31, dice lo siguiente: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. No tiene perdón ese pecado, blasfemar contra el Espíritu. ¿Qué significa todo esto? Lo vamos a ver en una lección más adelante, no se la pierda. El Espíritu no puede ser blasfemado, porque si es blasfemado, entonces no será perdonado ese pecado. La naturaleza del Espíritu Santo es la de un ser inteligente. Hemos visto que no tiene carne ni sangre, intercede, tiene voluntad, puede comunicarse, puede prohibir, puede testimoniar, puede enseñar, puede ser blasfemado, etc. El Espíritu Santo no es una fuerza etérea que se mueve en este mundo, una energía que viene al hombre. Es un ser inteligente. En resumen, el Espíritu Santo no es una fuerza, aliento, energía, etc. El Espíritu Santo es una personalidad inteligente. Es una personalidad de la deidad, tema que vamos a tratar en las próximas lecciones. No se la pierda, iremos ahondando sobre este tema. No se olvide suscribirse a nuestro canal y así será el primero en saber las novedades que iremos subiendo. Que el Señor le bendiga.